ejercicio de movimiento circular uniforme. Dice, una piedra se amarra al extremo de una cuerda de 0.30 metros de largo y se hace girar con una rapidez constante. Si el periodo de la piedra es 4 segundos, calcular, inciso A, la frecuencia de la piedra en hertz, inciso B, la velocidad angular de la piedra en radianes sobre segundo, inciso C, la velocidad lineal de la piedra en metros sobre segundo, inciso D, la aceleración centrípeta de la piedra en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que se amarra una piedra a una cuerda. Nos dicen que la cuerda tiene un largo, es el radio o el largo, es decir, es el radio de la trayectoria circular. Al hacer girar la cuerda, el radio sería lo que mide. Entonces, el radio de la trayectoria sería 0.30 metros. Luego tenemos que nos dan el periodo, que se representa por la letra T mayúscula, que es 4 segundos. El periodo se define como el tiempo en completar una vuelta, es decir, el tiempo en completar una vuelta es 4 segundos. Y luego en el inciso A me piden calcular la frecuencia de la piedra. Frecuencia representado por la letra F minúscula. Entonces, según nuestras fórmulas de movimiento circular uniforme, nosotros podemos calcular la frecuencia. Si tenemos el periodo, la frecuencia va a ser el recíproco del periodo, es decir, frecuencia es 1 entre periodo. Entonces la frecuencia va a ser 1 dividido entre 4 segundos. Y si dividimos 1 entre 4, esto nos daría 0.25 y las unidades serían segundo a la menos 1, ya que segundo está en el denominador, sería segundo a la menos 1. Y eso se puede escribir como 0.25 Hz, ya que 1 sobre segundo, que es segundo a la menos 1, sería el Hz. Ahora en el inciso B nos piden lo que es la velocidad angular. La velocidad angular se representa por la letra griega omega, es decir, me están pidiendo calcular omega, que sería la velocidad que lleva la partícula en esta trayectoria circular. Entonces omega se define como el desplazamiento angular que tiene la partícula dividida entre el tiempo. Pero también omega se puede calcular como 2pi sobre periodo o como 2pi por frecuencia. Entonces, como ya tenemos el periodo y la frecuencia, podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces, como me dan el periodo del principio, voy a utilizar la fórmula de velocidad angular, es 2pi radianes sobre periodo. Y esto va a ser 2 por 3.1416 y lo vamos a dividir entre el periodo, que fue el tiempo en completar una vuelta, es decir, 4 segundos. Y si hacemos las operaciones, esto me va a dar una velocidad angular que es de 1.57. Las unidades que me quedan serían radianes, que están en el numerador, radianes por los 2pi radianes de la vuelta entre segundo. Entonces omega, es decir, velocidad angular, es 1.57 radianes sobre segundo. Ahora en el inciso C me piden calcular la velocidad lineal, VL, también conocida como velocidad tangencial, que es lo mismo. Entonces siempre que tenemos una trayectoria circular en la que se desplaza una partícula, pues tenemos que hay una velocidad lineal. Se llama lineal porque de tal manera que si saliera disparada el proyectil sería en línea recta, y se llama tangencial porque es tangente también a la trayectoria circular. Entonces velocidad lineal va a ser igual a omega r, es decir, velocidad angular multiplicado por el radio.
Y como ya calculamos omega es 1.57 radianes sobre segundo, que lo multiplicamos por el radio, que sería 0.30 metros. Entonces, esto es 1.57 por 0.30 nos daría 0.48, y como es velocidad lineal, esto va a tener unidades de metros sobre segundo. Y por último, el inciso D, me piden aceleración centrípeta. Entonces, siempre que tengamos una trayectoria circular con un MCU, también vamos a tener una aceleración centrípeta, que es la aceleración que apunta hacia el centro. Y aceleración centrípeta va a ser velocidad lineal al cuadrado dividido entre radio, pero también va a ser omega cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, si sustituimos en esta fórmula, aceleración centrípeta va a ser velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular era 1.57 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por 0.30 metros. Multiplicamos esto y bueno, antes sacamos cuadrado y esto nos va a dar 0.77. Las unidades que nos sobreviven sería metro sobre segundo cuadrado, y ese sería el resultado de la aceleración centrípeta.